Buenas tardes, estimada comunidad docente, estudiantil y público en general. Para la Universidad de Costa Rica, la Facultad de Educación y el Instituto de Investigación en Educación, en el marco del ciclo de charlas La Educación del Futuro, nos enorgullece desde la virtualidad presentarles el conversatorio de esta tarde. Esta actividad se enmarca dentro del quehacer del INIE, el cual es generar espacios para la discusión, análisis y reflexión en torno a la temática educativa. Mi nombre es Cristian Silva Jiménez y seré el moderador de esta actividad titulada Realidad Extendida, Nuevos Retos y Nuevas Realidades en el Aprendizaje. El panelista de esta actividad es Víctor Gutiérrez, comunicador social con énfasis en producción audiovisual, licenciado en Relaciones Públicas y máster en Diseño de Lenguaje Audiovisual y Multimedia de la Universidad de Costa Rica. Trabajó como coordinador de investigación, desarrollo e innovación de la empresa de comunicación digital interactiva Riverside Business Technology. También tiene más de 15 años de experiencia en el desarrollo y producción de proyectos de comunicación digital educativa. Es docente de la Universidad de Costa Rica en temas como mercadeo y comunicación digital, así como cursos en gestión de proyectos multimedia y transmedia en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA de El Salvador, y la Universidad Veritas en Costa Rica. Actualmente ocupa la coordinación del área multimedia en la concentración de comunicación audiovisual y multimedia de la Escuela de Ciencias de Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Y antes de comenzar, les recordamos al público participante que puede dejar sus dudas o comentarios en el chat, las personas que nos están acompañando vía Zoom, por el chat de Zoom, y por Facebook, las personas que se encuentran en esta plataforma. Al final de la exposición de don Víctor, estaremos leyendo estas participaciones de ustedes. Y si gustan también a las personas que nos están acompañando vía Zoom, pueden al final de esta exposición decirnos que quieren participar para darles el pase y también abrirles el micrófono y la cámara para que sean parte de este conversatorio de una forma diferente. Les agradecemos también que recordarles el tiempo de la exposición, 30 minutos para la persona expositora y también aproximadamente 20 minutos para las consultas o dudas. Y a continuación le cedo la palabra al comunicador Víctor Gutiérrez Araya. Bienvenido. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias por la invitación a todo el mundo que está aquí conectados. En este momento les agradezco el tiempo y bueno, correcto, voy a empezar a proyectar. La idea es, como bien comentaba Cristian, la idea de esta charla es más que todo una presentación, una exposición de conceptos generales que se pueden profundizar posteriormente en las preguntas. Entonces, si hay temas muy específicos o algunas dudas de algunas cuestiones específicas que les gustaría que hablara, pues pueden dejarlo ahí en el chat o pueden hacer las preguntas en algún momento. La charla de hoy es sobre la realidad extendida, nuevos retos y nuevas realidades para el aprendizaje. Entonces, más o menos este es como el temario que tengo planeado para estos próximos 20, 30, 25 minutos. Es hablar un poco del concepto de realidad extendida. ¿Qué implica esto? Bueno, que básicamente es después explicar un poco cuáles son las características y las diferencias entre la realidad aumentada, la realidad virtual y la realidad mixta. Ver algunos ejemplos relevantes, sobre todo, bueno, ejemplos hay muchos, pero en algunos contextos muy específicos de áreas educativas, y también ver algunas consideraciones adicionales, sobre todo temas que tienen que ver con consideraciones éticas o cuestiones que tienen que ver con la salud de las personas que utilizan estas experiencias, que es algo que tal vez pocas veces se habla, pero a mí me parece muy relevante traer como a la discusión. Entonces,
para ir empezando un poco sobre el tema de la realidad y la virtualidad, ¿verdad? ¿Qué es la realidad y la virtualidad? Bueno, allá por 1994, estos dos estudiosos del tema, Milgram y Kishino, establecen lo que se llama el continuo de la virtualidad o el continuo entre realidad y virtualidad, que la idea es establecer como estos dos extremos. O sea, en un extremo tenemos el mundo real, en el mundo en donde vivimos, tal como lo conocemos, que lo manejamos por medio de nuestro cuerpo, es un mundo físico, y en el otro extremo tenemos un mundo virtual, o sea, es un mundo completamente desarrollado por computadora. O sea, es un mundo que no existe en un espacio físico, pero que es generado por un equipo, por una computadora. Entonces, en medio de eso tenemos, bueno, tenemos el mundo real, tenemos el mundo virtual, que es la realidad virtual, y en medio de eso tenemos una serie de diferentes puntos, o sea, de diferentes variantes entre estos dos extremos. Entonces puede ser, normalmente, uno de los más conocidos es la realidad aumentada, que está más cerca del mundo real, pero con componentes digitales. Y también tenemos la realidad mixta, que la realidad mixta es como la que no se puede definir o identificar tan claramente en algún punto de estos extremos, y es una de las áreas que está creciendo con mayor velocidad en lo que es el desarrollo. Como estos términos tienen esta tendencia a mezclarse, a no tener una claridad conceptual y sobre todo una claridad técnica a nivel de usuario o a nivel de desarrollo tan específica, entonces ahora se usa el concepto de realidad extendida o Extended Reality o XR para referirse a toda esta gama de posibles herramientas o posibles combinaciones. Entonces, la realidad extendida implica todo lo que es la realidad virtual, la realidad aumentada y la realidad mixta. Entonces, ahí tengo, bueno, esta ilustración que más o menos explica de qué trata cada uno de ellos. Voy a tratar de explicarlos y bueno, este es un ejemplo donde se puede visualizar un poco a qué se refiere cada uno de estos elementos. La realidad virtual es cuando tenemos un mundo simulado, o sea, cuando tenemos una simulación de computadora, o sea, cuando estamos en un entorno que es completamente, digámoslo, artificial, que no está basado en elementos físicos, sino que es desarrollado por medio de la tecnología de una computadora. La realidad aumentada es cuando tenemos el mundo físico, es el mundo nuestro donde nosotros vivimos, y por medio de tecnología le agregamos información adicional. O sea, por eso se llama aumentada, porque aumentamos el mundo, la realidad por medio de componentes digitales. Es decir, que pueden ser información general, no sé, como por ejemplo, en un supermercado puede ser el precio de los productos o recetas de cocina, o pueden ser, digamos, no sé, filtros como lo de Instagram. Y ahora vamos a ver un poco a qué se refiere todo esto. Y la realidad mixta es cuando tenemos un objeto digital, o sea, que puede ser una simulación, que puede ser un componente, digamos, animado, no sé, un objeto 3D, pero que ese objeto interactúa con el mundo físico. Es decir, si yo, por ejemplo, si yo prendo una luz de la habitación, entonces este objeto, aunque sea un objeto simulado, o sea, falso, que no existe en el mundo físico, puede tener sombra o puede cambiar la iluminación si yo prendo una luz en el mundo físico. O por ejemplo, que si yo me pongo a cantar, tengo un muñequito digital que empieza a bailar en la computadora porque sabe lo que yo estoy cantando. Entonces esa conexión donde el objeto tiene una reacción a mis acciones en el mundo físico es donde se acerca más al término de realidad mixta en ese concepto. Vamos a hablar también un poco de qué trata o cómo vemos estos elementos. Yo esto me baso en este ciclo de la sobreexpectación, el hype cycle, que se llama, que es, bueno, es un ciclo desarrollado por una consultora internacional, Ganter, que ellos hacen todos los años una serie de evaluaciones de las tecnologías emergentes y las clasifican en estos ciclos. Entonces, nada más como para explicar un poco, normalmente todas las tecnologías pasan por este periodo en donde hay
empieza todo el desarrollo tecnológico, o sea, empieza todo lo que es el crecimiento, el desarrollo y la inversión, llega a un pico de euforia, es decir, donde la gente empieza a tener expectativas exageradas sobre el uso de esta tecnología, donde se pone muy de moda. Como estas expectativas pocas veces pueden ser realistas, entonces se cae en un punto de desilusión, es decir, cuando la gente se da cuenta, esa tecnología no va a ser tan trascendente, no va a cambiar nuestra vida como lo teníamos pensado, y ahí sigue, o sea, el desarrollo sigue, simplemente que ya la gente no tiene tantas expectativas, hasta que se vuelve a una meseta de productividad, o más o menos cuando se vuelve algo de uso común, cuando se vuelve algo tan cotidiano que ya simplemente es tecnología que adoptamos en nuestra vida. Entonces, dentro de esta lógica, Ganter también establece lo que es este ciclo, este hype cycle, pero en conceptos de educación. Entonces, estos datos que yo tengo son de enero del 2020. O sea, probablemente muchísimas cosas hayan cambiado en estos 7, 8 meses debido a la pandemia y un montón de elementos de enfoque. O sea, probablemente mucha tecnología se haya reenfocado y mucha inversión se haya reenfocado a otras áreas. Entonces, puede ser que esto haya cambiado. Pero un poco la idea que yo quería plantear es cómo aquí están planteados, digamos, lo que es la realidad aumentada y la realidad virtual, están dentro de lo que es todavía en la etapa de generación de expectativas. Es decir, es una tecnología que ya tiene cierto nivel de madurez, pero que no ha llegado todavía a un pico y que probablemente después de ese pico empiece un poco el valle de la desilusión. ¿A qué me refiero con eso? De que en este momento hay mucho optimismo alrededor de estas tecnologías y hay muchísimas expectativas respecto a lo que se va a poder y lo que no se va a poder hacer. Habrá que ver cómo reacciona, cómo se mueven en el mundo real, cuáles son las limitaciones que topa y cuál es el recibimiento que tiene a nivel de general de público. Entonces, nada más quería presentar esto como para hablar un poco de cómo muchísimos de los trabajos y muchísimas de las cosas que se van a desarrollar en estas áreas todavía están en este proceso de generación de expectativas, es decir, donde todavía hay mucho desarrollo positivo, muchas cosas pendientes de trabajar. Algunos otros datos importantes que me parecen relevantes aquí. Bueno, esto es otro estudio de esta empresa Accenture, que es otra consultora de tecnología, una empresa de desarrollo o sea, una transnacional que se dedica al desarrollo de contenidos digitales. Saca también en inicios de este año un estudio sobre el futuro de lo que es la realidad virtual. Y entre las posibilidades que ellos establecen es el crecimiento, esto es importante, es el crecimiento en la inversión que hay, o sea, cuánto dinero está invirtiendo la gente en estas tecnologías. Entonces, una cosa muy interesante de este estudio es que, bueno, la línea azul representa cuánto está invirtiendo los consumidores, o sea, nosotros, en nuestras casas, en el uso de esta tecnología como forma de entretenimiento, como forma para trabajar, pero de un desarrollo más personal. La línea morada representa la inversión o el crecimiento que tiene la inversión de esta tecnología, pero por empresas, o sea, la industria. Entonces ustedes ven, hay una enorme diferencia, un 134% más se está invirtiendo a nivel de empresas, de las compañías, que lo que invierten los consumidores. Entonces, y si los consumidores invierten mucho, pensando, digamos, en todo lo que es el uso de videojuegos de realidad virtual, de todo lo que es el uso de cascos, de dispositivos, de cámaras, se invierte mucho en eso, a nivel corporativo se invierte muchísimo más. Y entonces otro de los componentes de esta investigación es a nivel de industrias, ¿cómo considera la gente que puede ayudar o cuáles son las industrias que ven más positivo la inversión de realidad extendida, ¿verdad? Tanto realidad aumentada como realidad virtual o mixta? Entonces ahí llegamos a esta conclusión, donde, o sea, en el área donde se ve que es más productivo o que se puede aprovechar mejor esta tecnología y por lo tanto se está invirtiendo mucho más dinero ahí, es en lo que tiene que ver con salud, servicios de salud y sociales, después los servicios de manufactura, construcción, y en cuarto lugar está la educación. Es decir, donde la gente considera, según este dato,
que un 25% del tiempo o del trabajo que se realiza puede beneficiarse con el uso de algún tipo de esta tecnología, tanto realidad virtual o realidad aumentada. Entonces, si vemos, es bastante, es mucho. Y ahí, bueno, hay otros sectores como el transporte, la minería, pero si ustedes notan, los servicios de salud y la educación, que son como áreas muy importantes y que también en estos momentos de pandemia están teniendo una transformación forzada, o sea, de lo que es el uso y lo que es la tecnología, pues probablemente también se vea beneficiado, o no sé, tal vez lo perjudique, todo lo que son estas proyecciones de, de lo que es la inversión en la tecnología. Y para entrar ya un poco más en conceptos, en materia, voy a explicar de qué tratan estos tres diferentes elementos y en qué se parecen y sobre todo en qué se diferencian, que es tal vez lo más relevante. Bueno, la realidad aumentada es cuando nosotros tenemos un elemento, una computadora, un teléfono celular, un dispositivo, unos lentes especiales que cuando logran, o sea, tienen una cámara y cuando escanean o cuando logran identificar un elemento específico, muestran un contenido. Es decir, si yo veo un póster de una película, puedo ver un adelanto. O si yo veo, no sé, la portada de un disco, puedo escuchar canciones relacionadas. Si yo veo un rótulo en alemán, me lo puede traducir al español. O sea, ese tipo de cuestiones es lo que es la realidad aumentada. La realidad aumentada se basa en esto, en que yo necesito objetos del mundo real. O sea, una habitación, una pared, necesito un marcador, que es el término técnico, o sea, algo que a mí me desate o me genere esa interactividad o ese componente digital. Entonces, el caso más común y más conocido, probablemente de los que se puso más de moda en los últimos 5 años, es el Pokémon Go, ¿verdad? Que fue la locura hace unos cuantos años, en donde todo el mundo andaba buscando elementos digitales, o sea, andaba buscando los Pokémon que no existían en el mundo real, pero que los podíamos ver y los podíamos trabajar, jugar con ellos por medio de nuestros dispositivos móviles. Entonces ahí teníamos lo que era una realidad aumentada. O sea, agarrábamos objetos geolocalizados, o sea, edificios, espacios del mundo físico y les agregábamos elementos digitales. Había un aumento de la realidad por medio de componentes digitales. Los casos más comunes que conocemos ahora todos los días son los filtros de Snapchat originalmente, pero que después fueron copiados por Instagram, por Facebook, por TikTok. O sea, todas estas máscaras, estos elementos que nosotros vemos y que son tan cotidianos, podríamos llamarlo, son ejemplos de realidad aumentada. O sea, ejemplos que tenemos todos los días en nuestro teléfono. ¿Qué hace esto? Bueno, agarra un marcador que sería nuestra cara, o sea, agarra, no sé, 21 puntos de nuestra cara y logra encajarnos o ponernos algún elemento digital, ¿verdad? Modificarnos, hacer algún tipo de agregados sobre, no sé, colores, formas, nos da elementos adicionales. Entonces, por ponerlo de alguna manera, este es el uso más común que vemos ahora de realidad aumentada, pero tendrá muchísimos otros usos. Simplemente que probablemente este es el donde más se esté desarrollando en este momento la tecnología, que tiene mucho que ver también con el desarrollo de la tecnología de reconocimiento facial y con el desarrollo de plataformas como TikTok o como Instagram, que tienen todo digamos, un software, una tecnología muy enfocada en este tipo de desarrollos. La realidad virtual, por su parte, se basa en lo que es la inmersión. De hecho, se habla ahora de los medios inmersivos, es decir, donde yo me meto, donde yo soy parte de este proceso como si entrara en una habitación, o sea, como si yo abriera una puerta y entrara en una habitación. Todo eso tiene que ver con la realidad virtual. Hay una diferencia, y quiero hacer como la aclaración, hay una diferencia entre lo que es la realidad virtual y los videos en 360 o las fotos en 360. Una foto o un video en 360 es un medio inmersivo, o sea, es un medio en donde yo puedo ubicarme dentro de un espacio, dentro de una burbuja, de una esfera, para ser precisa, y que ahí puedo ver todo a 360 grados alrededor mío. Pero eso no es realidad virtual, aunque, no sé, plataformas como YouTube o Facebook tienden a equiparar estos términos.
La realidad virtual se basa en la simulación, o sea, se basa en lo que es la inmersión en un espacio simulado, donde yo me puedo mover, donde yo puedo desplazarme. Si fuera necesario, yo puedo caminar o incluso tocar o manipular objetos dentro de este espacio. Si eso yo no lo puedo hacer en un video o en una foto en 360, entonces técnicamente no es realidad virtual, aunque sí es un espacio inmersivo, es un medio inmersivo y comparten algunas características, pero la realidad virtual se basa más en el desarrollo de entornos digitales, o sea, en lo que es la simulación. Y una cosa muy importante que tiene la realidad virtual es el uso de este tipo de dispositivos. Es decir, se basa muchísimo en lo que es en la necesidad de utilizar cascos y algún tipo de control, ¿verdad? Entonces, esa es una de las características que tiene. Yo no puedo utilizar realidad virtual si no es por medio de estos visores. Entonces, ahí es donde entra una diferencia importante. Algunos usos que pueden tener, bueno, puede utilizarse para tours virtuales, a sitios relevantes, o sea, por ejemplo, para visitar lugares históricos donde probablemente no es seguro, no mucha gente puede llegar por cuestiones del lugar, para visitar fábricas, lugares específicos, digamos, donde no puede entrar el público normal, la gente normal, pero solo personal muy especializado, pero por medio de esto lo podemos visitar, igual que son hechos históricos, visitar la antigua Roma en el máximo de su esplendor. Eh, por cuestiones de gamificación, también la gamificación se usa mucho por medio de realidad aumentada, o sea, donde yo puedo, digamos, por medio de cartas o de objetos, poder desbloquear contenidos, poder ir ganando puntos. Simulaciones, ahora vamos a ver un poco algunas simulaciones que tienen mucho que ver con el área de anatomía o de algunos tipos de procesos celulares, que también es un proceso que normalmente no se puede ver, pero se pueden ver simulaciones de estos procesos. Igual que tiene que ver con procesos tecnológicos, por ejemplo, algo que tenga que ver con electricidad o con procesos de magnetismo, se puede simular por medio de algunos de estos dispositivos. Y después el uso que tiene mucho dentro de lo que es acercar a la gente a áreas específicas como la física, la biología, la astronomía o conceptos similares. Para que quede un poco más claro, lo vamos a ver algunos ejemplos. Esto es, yo voy a pasar nada más los audios, o sea, no, perdón, los videos, no van a tener audio. Entonces, por aquello, lo que yo quiero que vean son las imágenes. Esto es un ejemplo de realidad aumentada. En este caso, lo que es son unos cubos especiales que los cubos me permiten o le permiten a los niños poder desplegar en su computadora objetos geométricos. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, ellos ven los cubos, si ustedes ven ahí, pero en sus computadoras lo que se despliega, voy a poner ahí otra parte. En sus tabletas lo que se despliega son figuras geométricas. Entonces, esto es una aplicación, es decir, esta es una aplicación gratuita que cualquier persona con un iPad. No quiero ver, es que está hablando de aplicaciones. Yo pensé que era como otra cosa. Hola. El uso de iPad o de teléfonos inteligentes permite a la gente ver lo que son, o sea, manipular en sus manos, en el espacio, objetos geométricos. Esto es realidad aumentada. Aquí esta es la misma aplicación, pero otro uso que tiene, que es, perdón, ahí, lo que es el volumen, lo que es medir el área o el volumen. Porque por medio de la misma aplicación, por ejemplo, se pueden medir espacios físicos y se pueden construir o se pueden calcular volúmenes a partir de esos espacios. Entonces, si ustedes ven, todo se construye en el mundo físico dentro de la tableta. Esto es con un iPad que le permite a la gente vivir esa experiencia de primera mano. Es decir, esto probablemente tenga muchísimo más impacto en un niño, en un joven, en cualquier persona, que ver la misma información o realizar los mismos ejercicios en lápiz y papel, en un examen o en un cuaderno. O sea, ya vivirlo en el mundo físico, ya ver la realidad del volumen en el espacio, le da una concepción distinta al proceso y lo hace más enriquecedor para el proceso de aprendizaje. Esto, como repito, realidad aumentada. Realidad virtual.
bueno, tenemos este ejemplo, que este es un simulador muy popular, o sea, es un software comercial que se utiliza como una alternativa a lo que son la disección de animales, de ranas en este caso. Pero es un laboratorio virtual. Aquí sí se ocupa, por ejemplo, los visores y estos controles especiales donde la gente va a poder manipular herramientas, donde va a poder manipular objetos en el mundo virtual eh, y vivir esta experiencia completamente simulada. O sea, es una simulación, pero la idea es que, bueno, tiene una concepción ética en el sentido de que se puede hacer una experimentación en animales sin necesidad de tocar animales en el mundo real, es decir, no estamos haciendo ningún tipo de ajuste o de daño a ningún ser vivo, sino que simplemente todo es generado por computadora, pero tiene muchísimas características muy similares a las que podría tener con una rana en el mundo real. Entonces nos ahorramos ese paso. Y este es un ejemplo que eso también, ahora doy más detalle. Esta es una aplicación, ahí está el video nada más de aplicación que se llama Incel VR, que lo que busca es un poco desarrollar lo que es procesos celulares, o sea, que la gente pueda ver por medio de sus lentes o sus visores de realidad virtual cómo funciona una célula por dentro, cuáles son los procesos celulares, cuestiones que no se pueden ver a simple vista o incluso tal vez ni siquiera en un microscopio, pero que se pueden simular por estas herramientas. Esto es parte de un experimento, ahí está un poco la fuente que fue desarrollado por el Tecnológico, por el Observatorio, por el Tecnológico de Monterrey, en México, que ellos tienen muy desarrollado lo que es el uso de tecnologías de realidad virtual y realidad aumentada en sus cursos. O sea, lo asumieron como parte más de las herramientas de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje cotidianas en sus cursos. ¿Qué es muy interesante de esto? Bueno, que estos procesos demostraron tener muchísimo enganche, o sea, a la gente atraen muchísimo la atención de las personas. Entonces, por ese lado, generan muchísimo interés en los estudiantes del proceso de aprendizaje. Esto es realidad aumentada. Si ustedes ven, la gente necesita los visores para poder ver esta experiencia desde sus teléfonos, ¿verdad? O sea, estos son con teléfonos celulares, entonces, que se ponen con estos dispositivos y la gente lo puede ver. Y finalmente la realidad mixta, o sea, la realidad mixta, este es otro ejemplo, la realidad mixta está desarrollada mucho por empresas como Microsoft. O sea, Microsoft está desarrollando mucha tecnología y dispositivos junto con Epson y con otros fabricantes para trabajar lo que son dispositivos de realidad mixta. Un poco la diferencia de realidad mixta, para aquello que quede claro, es que se basa más como en simulaciones que se pueden ver, es como una combinación en el entorno físico real, pero donde yo puedo manipularlo. Es decir, no es como un video que yo estoy viendo, como un holograma, sino que yo puedo manipular físicamente la simulación que estoy viendo en el espacio. Entonces, hay como esa combinación de los dos mundos, donde yo tengo una simulación que es algo que yo veo por medio de estos dispositivos. Ustedes ven, usando unos lentes específicos, especiales, pero al mismo tiempo esa simulación es interactiva. O sea, yo la puedo manipular, yo la puedo cambiar de tamaño, puedo tocar objetos. Vamos a ver si puedo tocarlo y se pueden hacer esas combinaciones entre lo que es la realidad y la virtualidad. Entonces, Microsoft está trabajando en lo que se llaman los HoloLens, que son estos lentes que ustedes ven, que son especiales, específicos para la realidad, realidad mixta. Son lentes de realidad mixta. Entonces, van a permitir a la gente interactuar en un espacio físico con objetos virtuales. Entonces, más o menos por ahí va el proceso de desarrollo de Microsoft. Todo esto que estamos viendo son ejemplos de aplicaciones y herramientas que tiene Microsoft para el desarrollo de la realidad
de la realidad mixta. ¿Cómo funciona? ¿Qué pasa con eso? Les voy a dar algunos datos, algunos digamos, de estudios específicos. Sobre todo con lo que tiene que ver con anatomía, que es un área donde se está desarrollando mucho lo que es la realidad aumentada y la realidad virtual. Entonces, la Universidad de Saskatchewan en Canadá hizo un estudio, sobre todo con estudiantes de medicina, que utilizaban estos visores de realidad virtual para ver, como el que ustedes ven ahí en la pantalla, para ver un cuerpo en 3D y ver, por ejemplo, no sé, hacer una exploración de la anatomía, de la posición de los órganos, todo esto. Se da cuenta que la gente, los estudiantes que utilizan este tipo de simulaciones, tienen mayor exactitud en el reconocimiento espacial. O sea, me refiero, digamos, por ejemplo, a la ubicación que hay entre los diferentes órganos. Hay un 20% mayor exactitud entre los estudiantes que utilizan estas simulaciones que los que no. Y además, la Universidad de Maryland hace otro estudio también con estudiantes y herramientas de anatomía, donde se da cuenta que hay un 9% de recordación superior. Es decir, la gente que utiliza este tipo de simulaciones recuerda, sobre todo después de un par de semanas. O sea, la idea es que un par de semanas después de haber hecho la simulación, tienen una mejor recordación que aquellas personas que utilizaron métodos más tradicionales, como puede ser un libro o como pueden ser modelos físicos. Entonces, si combinamos las dos cuestiones, vemos que hay una mayor exactitud en el proceso y al mismo tiempo se da un poco de un aumento, tal vez no es significativo, no es tan grande como en el anterior, pero sí hay un aumento en lo que es la recordación por parte de los estudiantes. Otro estudio similar, este estudio se da más en el área de estudiantes a los que les estaban, por ejemplo, enseñando sobre la cuestión de las fases de la luna. Entonces era toda una simulación sobre las fases de la luna. Se agarraban grupos de estudiantes, unos lo veían con libros y no sé, pizarra de forma más tradicional y otros estudiantes lo veían por medio de cascos de realidad virtual. Una de las características que he encontrado este estudio me llama mucho la atención, es hecho por la Universidad de Cornell, porque esa ya empieza a notarse un poco cómo tal vez empieza a caer de la curva de las expectativas. Se dan cuenta que un 78% de los estudiantes prefirieron el uso de los dispositivos de realidad virtual, o sea, prefirieron los cascos, aunque no hubo no hubo una diferencia significativa en el aprendizaje. O sea, ellos después hicieron evaluaciones a los estudiantes y se dieron cuenta que no había diferencia significativa en el aprendizaje entre los estudiantes que usaban la realidad virtual y los que usaban métodos tradicionales. Lo que sí hubo fue un mayor interés, o sea, la gente prefirió, le dedicó más tiempo al aprendizaje por el uso de estos dispositivos. Hubo mucho más preguntas sobre el desarrollo de la herramienta, es decir, un efecto secundario fue el interés que tuvo la gente en la tecnología, o sea, no necesariamente sobre las fases de la luna, pero sí en todo el proceso de desarrollo que implicó el experimento. Y además la gente le dedicó menos tiempo al estudio. ¿Qué significa esto? Que los estudiantes que utilizaron los cascos de realidad virtual consideraron que no necesitaban estudiar para las pruebas, porque ya conocían el contenido. En cambio, la gente que sí dependió de métodos más tradicionales, sí necesitó estudiar para la evaluación, o sea, utilizar los libros, las presentaciones de los profesores de una manera más tradicional, precisamente probablemente porque hay una desconexión, o sea, es como, este conocimiento yo lo viví en primera persona, pregúnteme lo que quiera porque yo lo puedo contestar a base de mi experiencia. En cambio, la gente que lo ve por medio de libros o por medio de videos o de otras plataformas, de otras metodologías más tradicionales, todavía se va a basar en esas metodologías para el proceso de repaso. Entonces, creo que esos dos estudios son como interesantes porque demuestran que hay unos elementos positivos, pero también no es la solución mágica que tal vez algunas personas suelen manifestar en estas áreas. Bueno, ahora contesto un poco la pregunta. Sí.
algunas consideraciones éticas, ya para ir terminando y empezar a oír preguntas y participar un poco más en el proceso. Estas son algunas consideraciones dentro de las múltiples consideraciones que se pueden hacer éticas del proceso. Estas son algunas que a mí me parecen importantes y sobre todo que ya se han estudiado o hay gente que las está estudiando. Uno, los efectos a la exposición prolongada y a largo plazo, es decir, cuánto tiempo es suficiente, cuánto tiempo es el recomendado para que la gente utilice este tipo de cosas, qué puede pasar si uno dura 24 horas en un espacio simulado, si yo me acostumbro a vivir en una de estas simulaciones, que tiene que ver también con el asunto de los efectos en condiciones emocionales y psicológicas preexistentes, es decir, hay algunos estudios que se hacen del uso de realidad virtual para superar fobias, que son muy efectivos, o sea, para superar traumas, para vencer algunos problemas de ansiedad, de angustia, de trastornos sociales, donde se están estudiando y dan resultados muy positivos. Pero también hay gente que reacciona mal, o sea, gente donde la sobreexposición a los sentidos, es decir, el hecho de sentir que todo está tan cerca, el hecho de la música, los colores, genera muchísima angustia, en algunas personas genera sensaciones de claustrofobia, se genera incluso algunos problemas emocionales, o sea, surgen algunos problemas emocionales que probablemente no se habían manifestado debido a la exposición directa a estos estímulos, sobre estimulación. Entonces eso también hay que tener una consideración sobre los efectos que pueda tener. Lo que está también muy de moda ahora, todo lo que tiene que ver con la privacidad, o sea, me refiero, es una consideración súper importante que hay que tenerlo siempre en todos los campos. Este es uno en donde no se puede descuidar lo que tiene que ver con la privacidad y la recopilación de los datos, es decir, toda esta información que yo estoy generando de mi experiencia, qué uso va a tener, de qué manera esto puede perjudicarme o beneficiarme en algún sentido o en el futuro. Sobre todo si pensamos en niños o adolescentes que pueden tal vez compartir o ser más abiertos a este tipo de experiencias en simulaciones. Y el problema que tal vez yo veo fundamental, y por eso lo pongo en negrita, y lo dejo último, es el de la accesibilidad. ¿Por qué? Porque dos cuestiones. Uno, no es una herramienta accesible a nivel de personas que tengan alguna limitación física, sobre todo visual o auditiva. O sea, ya de por sí la realidad virtual va a ser una barrera importante esto. Y además el asunto del costo, sobre todo la realidad virtual. La realidad virtual tiene un costo muy importante. Los cascos no son baratos, han ido bajando de precio, pero no son baratos. El proceso de desarrollo es caro, es complejo y por lo tanto no va a ser una herramienta muy accesible a futuro. O sea, hay cálculos de empresas que calculan que para que algo de esto sea rentable, se necesitan, no sé, unos 300, 400 personas, usuarios, para que una escuela o una empresa, una organización pueda empezar a ver rentabilidad a partir de la inversión del desarrollo o del uso de estas tecnologías. Entonces, tampoco es algo que sea tan casero como puede ser el uso de los teléfonos celulares y la realidad aumentada, que para mí es todavía, hay una limitación, pero es muchísimo más accesible y es muchísimo más realista en su aplicación. Y finalmente, lo que son algunas consideraciones de salud, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso tiene sus consideraciones. Una de las más importantes, no sé si alguien aquí ha participado o ha utilizado alguno de estos sensores de realidad virtual, pero una de las limitaciones que tiene es la que se llama simulator sickness, o sea, la enfermedad del simulador, que es cuando la gente se enferma, o sea, y es una enfermedad real, o sea, es una condición física que a mucha gente le da también cuando, por ejemplo, cuando están acostumbrados a conducir y van de pasajeros, o cuando se van en un tren o en un bus y van viendo hacia atrás, o sea, no viendo hacia la dirección de donde va el bus, sino viendo hacia la parte de atrás. Esa misma enfermedad le da a las personas que utilizan, o sea, enfermedad me refiero es porque la gente se marea, se enferma y se vomita. Es una reacción fisiológica, o sea, no es que me siento mal, es que mi cuerpo reacciona con violencia. Eh, eh, le pasa a mucha gente. Se calcula que tal vez un 10% de las personas, como debido al punto anterior, esta tecnología todavía tiene un uso muy limitado, habrá todavía mucho que explorar en ese campo. Es decir, no se sabe cuál es el porcentaje de las personas que pueden verse afectadas por eso. Afecta sobre todo a personas mayores de 50 años,
y entre los 2 y 12 años. Entonces, las mujeres son más propensas a padecerlo que los hombres. Y además, algunas personas con algunas condiciones de salud o con algunos tratamientos médicos pueden aumentar estas condiciones. Y finalmente, algunas otras consideraciones, estas las metí todas en una sola diapositiva. Estos no son, digamos, tantas cosas mías, sino algunas recomendaciones que se hacen a partir de, de instituciones que los utilizan con cierta frecuencia. Es que no se aconseja el uso de estos dispositivos a niños menores de 9 años o de 8 años, porque hay un cansancio visual muchísimo más notorio. Es decir, no es que van a quedar ciegos o les va a afectar la vista, pero simplemente se cansa muchísimo más, se cansa mucho más la vista. Las personas con marcapaso, algunos de estos visores necesitan algún tipo de magneto, entonces pueden tener algún tipo de riesgo, personas que marcapasos. No se recomiendan más de 20 minutos, 15, 20 minutos máximo por exposición. Y después, tampoco es recomendable para personas que tengan algún tipo de trastorno relacionado con la epilepsia o con alteraciones del sistema nervioso. Entonces, estas limitaciones me parecen súper importantes, ¿verdad? Sobre todo porque hay muchas veces donde uno ve que se tiende a pensar que cualquier persona puede utilizar estas herramientas o que los papás le compran a los niños este tipo de visores y probablemente puedan tener alguna consecuencia importante. Bueno, me pasé un poco del tiempo establecido, pero yo creo que todavía estamos para poder conversar y escuchar sus preguntas o sus comentarios. Tengo aquí Muchas una gracias. pregunta, perdón, una pregunta en el chat Ujú. de Patricia. Víctor, Ajá. antes de darle paso a las preguntas, vamos a hacer un alto para escuchar las palabras de la señora directora del Instituto de Investigación en Educación, doña Jacqueline García Fallas, que está con nosotros en esta tarde. Bienvenida, Perfecto. Jacqueline. Muchas gracias, Cristian, y muy agradecida por los comentarios y la exposición que nos realizó nuestro invitado especial esta tarde. Justamente en medio de una situación que ha llamado al personal docente a repensar sus conocimientos, sus habilidades y la forma particular en cómo transversalizar las tecnologías a los procesos de mediación pedagógica y de aprendizaje del estudiantado. Quisiera comentarles brevemente que en el actual programa de alfabetización mediática e informacional está desarrollando proyectos con realidad virtual y también con gamificación desde hace algunos años. Yo creo que la experiencia que hemos tenido en este contexto lo que ha promovido justamente es ya no solo reaccionar, sino afirmar la necesidad que hemos tenido como sistema educativo y como sociedad costarricense de incorporar de forma distinta los recursos tecnológicos. De alguna manera me parece que su reflexión contribuye a enfatizar la importancia que tienen estos recursos tecnológicos en los procesos de aprendizaje. Por eso, don Víctor Hugo, muchas gracias por haber compartido sus experiencias y sus conocimientos sobre este tema. Gracias, don Víctor Hugo. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer. Muchas gracias, doña Jacqueline, por participar esta tarde y por brindarnos siempre su reflexión tan atenta sobre los diferentes conversatorios que hemos tenido ya durante todo este ciclo de educación del futuro. Víctor, bueno, por acá ya tenemos a personas que están realizando comentarios. ¿Usted iba a mencionar algo? No, es que me hicieron una pregunta en privado, pero era sobre un caso específico. Entonces yo después le envío la información a Patricia, que está ahí conectada, que me hizo una consulta sobre un ejemplo particular. Perfecto. Por acá tenemos el primer comentario que lo quiere hacer
Johan Pablo Vargas Pereira. Si gusta, puede activar su micrófono y su cámara para que realice su aporte. Sí, no sé si me escuchan. Sí, perfectamente. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a este coloquio muy, muy importante, muy anuente y pertinente sobre todo en lo que vivimos, ¿verdad? En la actualidad. Docente en la enseñanza de la matemática y estadística y también pues hago mi aporte en la parte de salud, en la educación superior. En los nuevos entornos que hoy tenemos, ¿verdad? Que nos abocan con todo esto, ¿verdad? Que ha venido a surgir a nivel mundial. Es increíble el cambio que se ha tenido que hacer de la noche a la mañana desde el punto de vista educativo. ¿Cambio como qué? Bueno, el tema sumamente interesante con respecto a la aplicación, ¿verdad? Y a la parte de herramientas tecnológicas que hemos tenido que venir a hacer uso para, pues, enseñar, para orientar y, pues, para decirle a Costa Rica que el cuerpo docente, tanto público como privado, no se ha quedado, ¿verdad? Muchas gracias a Víctor Hugo. Increíble, o sea, hay herramientas que no las conocía, inclusive la parte de Shapes 3D, ¿verdad? Lo hablo desde mi perspectiva como en la parte de matemática. Es increíble cómo ver a niños que tienen acceso. Lamentablemente en nuestro país no el 100% de los estudiantes, ¿verdad? De primaria y preescolar tienen acceso a estas herramientas que usted muy bien lo indicaba, son muy, muy costosas, sumamente costosas para una institución, ¿verdad? Pero a esto es lo que vamos. Siento que la educación pública, ¿verdad? Tiene que votar en sentido a la realidad virtual, votar en sentido a este apoyo del avance tecnológico y no quedarnos con la tiza y la pizarra. Hay muchas variables, ¿verdad?, que están alrededor de todo esto, que, bueno, no podría terminar en esta tarde y es pues un tema que se las trae. Hay muchos aspectos, ¿verdad?, desde lo más básico, la brecha educativa, ¿verdad?, que tenemos que romper y tenemos que trabajar sumamente como país, no como solamente Ministerio de Educación Pública, sino como país. Era mi pequeño aporte, pues mi punto de vista, ¿verdad? Increíble como esto, lo que usted ha explicado en esta tarde, ha sido muy provechoso y ojalá que continuemos con esto, con esta visión, ¿verdad? Agradezco al INI por la participación que me han dado y muchas gracias a usted, don Víctor, por la exposición que nos ha dado en esta tarde. Buenas tardes. Mucho gusto, muchas gracias por el aporte. No, y estoy de acuerdo de que es tecnología, como toda tecnología, siempre hay algún tipo de sesgo, o sea, siempre hay alguien que queda excluido con el uso de tecnología. El problema que tiene este tipo de tecnología, sobre todo de realidad virtual, es el costo. Y bueno, por ejemplo, los ejemplos que vimos, algunas de estas cuestiones son solamente con iPads funcionan, porque los sensores que tienen los iPads son sensores de tecnología de la NASA, o sea, son la misma tecnología que utiliza la NASA en sus satélites y en sus exploradores digamos, espaciales. Entonces, lo que se puede hacer con un iPad a nivel de realidad virtual y realidad aumentada es impresionante, es algo que no se puede hacer con ningún otro dispositivo. Entonces, eso hace que haya una diferencia importante y también que limita el acceso, porque no puede ser cualquier tablet con Android, por ejemplo, o con un teléfono con cierto sistema operativo. Ya los sensores encarecen un teléfono. Entonces, no todos los teléfonos, aunque sean Android, van a poder servir para lo que es la realidad virtual. Entonces, ya hay una diferencia, digamos, una exclusión en ese uso de la tecnología. Les recordamos que pueden realizar sus comentarios, sus preguntas mediante el Facebook, que estamos en transmisión vía Facebook Live, o bien por la plataforma de Zoom a las personas participantes de esta charla el día de hoy. Por acá tenemos a María Gabriela Regueira, que dice muchas gracias por compartir sus conocimientos de una manera clara y sintética. Excelentes
apuntes para reflexionar. También Carla dice muchas gracias, un tema muy interesante. Y Floribet Jiménez dice muy clara la explicación y de mucha importancia en estos momentos. Muchas gracias a todas esas personas que han participado. Y bueno, yo tengo una consulta, Víctor, y es en torno a lo que usted nos vino a mostrar el día de hoy. Y es sobre que a pesar de que sea muy innovador todo este tema, usted nos enseñaba como el lado oscuro también, ¿verdad? Como todas estas enfermedades, todo el tema de la salud de las personas que lo usan, que no necesariamente es para todas las personas, sino para ciertas personas. Entonces, esto viene a representar un reto, me imagino. Bueno, es una situación particular. Lo que ocurre es que, por ejemplo, yo que trabajo con esa tecnología, yo no soporto más de 10 minutos con nuestros visores de realidad virtual. O sea, no puedo. Me refiero, me cansa muchísimo la vista. Entonces me da dolor de cabeza, me empiezo a sentir mal. eh, y es algo, o sea, ya no es algo que es solamente mío, es una condición que puede ser bastante generalizada. Entonces, no es una herramienta que pueda ser utilizada por todas las personas y sobre todo de manera muy extensa. O sea, el lapso de utilización de estos dispositivos tiene que ser corto. Pero la realidad, ahí es donde yo empiezo a hacer la diferencia. La realidad virtual yo la veo como todavía una herramienta muy tipo espectáculo. O sea, algo donde, por ejemplo, cuando yo voy a una feria, yo utilizo un visor de realidad virtual o algo que no es tan cotidiano. Incluso podría ser más dentro del campo de los videojuegos. Yo siento que la aplicación que va a tener esto en el mundo cotidiano en un futuro va a ser dentro de videojuegos, ni siquiera películas, porque las películas de realidad virtual han tenido muchas limitaciones. Pero por otro lado, la realidad aumentada yo lo veo algo como muy cotidiano. O sea, de hecho yo digo a mis estudiantes, eh, va a haber un momento en donde ya no le vamos a llamar realidad virtual aumentada, porque va a ser algo tan cotidiano que ni siquiera va a tener nombre. O sea, no lo vamos a llamar. Va a ser algo que usemos y simplemente no nos importa cómo se llame, va a estar en todas partes, va a ser muy cotidiano. Entonces, yo le apuesto más a la realidad aumentada como algo, como una herramienta común que tal vez al impacto que pueda tener la realidad virtual. La realidad virtual es mucho más impactante. O sea, me refiero, es un show. A la gente le genera una expectativa, le genera una emoción, algo muy distinto, porque lo saca a uno de lo cotidiano, del mundo, del mundo real, pero probablemente no tenga a largo plazo tanta trascendencia dentro de nuestro diario vivir. Veo que hay una pregunta de Luz Díaz, Granados. Sí, le agradeceríamos a Luz Díaz que abra su micrófono y si gusta su cámara. Ok, vamos a ver, para ver si no hay mucho desorden detrás mío, creo que no. Bueno, hola, profe. Bueno, el año pasado yo estuve entrevistando al profe, ¿verdad? Es increíble por si alguien necesita hacerle consultas de esto. Él es, bueno, un súper profe, a mí me encantó entrevistarlo. Profe, bueno, le tomé hasta una foto de la pantalla, ¿verdad? Estaba viendo como el ciclo de Hype, no sé si lo dije bien, ¿verdad? Y usted nos está explicando que, bueno, todas estas herramientas o dispositivos o apps en algún punto tienen como ¿verdad? Como una caída. O sea, ¿cómo hacen las empresas para lograr que retomen, ¿verdad? Vuelo, que lleguen a la pendiente de iluminación, etcétera, etcétera? Eso me parece interesante porque siento que nosotros como docentes deberíamos de tomar eso en cuenta, que es algo que usted estaba mencionando, porque en algún punto si empezamos a llevar una serie de herramientas como estas, tal vez va a llegar un momento en el que los chicos van a decir como, ya estamos cansados de utilizar realidad virtual, ya estamos cansados de utilizar los lentes, ¿verdad? Y entonces creo que es importante tomar eso en cuenta nosotros como docentes para saber en qué momento decir, ok, basta, voy a dejar de utilizar esta herramienta, ya vi el cansancio, ahora voy a utilizar esta otra o voy a hacer esto, no sé. Por eso, o sea, por eso me interesa saber como qué hacen las empresas, porque siento que muchas de las cosas que hacen empresas, sobre todo de innovación, nos sirven a nosotros como docentes. Entonces, bueno, esa era mi pregunta.
Gracias. Bueno, perfecto, Luz, muchas gracias, mucho gusto volverte a ver. Sí. No, sí, exacto. Yo creo que es que lo importante es que este ciclo de la sobreexpectación, el hype cycle, tiene mucho que ver con las expectativas de los usuarios, o sea, la gente, como vos decís, se cansa o deja de darle, deja de ponerle atención a algo. Entonces, un ejemplo de eso, voy a poner un ejemplo de algo que pasó por este ciclo, es los famosos MOOCs, estos cursos masivos online, bueno, todos estos cursos masivos que hace unos 5 años eran todas las expectativas, todo el mundo decía esto va a revolucionar la educación, vamos a hacer todo, todo va a ser así a partir de ahora. Bueno, llegó a un punto donde se invirtieron muchísimo dinero, donde las universidades hicieron mucho ajuste. La gente al final, bueno, hay datos que dicen que menos de un 3% de las personas que se meten en estos cursos los llega a terminar, que hay un enorme porcentaje, más de un 80% de las personas se matriculan y ni siquiera abren un solo contenido. Entonces, eso no significa que desaparecieron, o sea, no desaparecieron, ahí siguen existiendo, simplemente ya no se le da tanta importancia o no se le da tanto énfasis en los desarrollos educativos, se siguen utilizando donde funciona, donde se le puede sacar beneficio, pero no significa que todo el sistema educativo se rediseñó alrededor de esto. Yo creo que es igual con esta tecnología, o sea, va a llegar el momento en donde la gente se va a cansar, donde la gente va a empezar a decir, bueno, que es algo que está pasando ya. Estos son dispositivos muy caros, ¿verdad? Y los contenidos son muy pocos, los contenidos son muy escasos y además no son de la calidad que yo esperaba para haber invertido $300, $400 en uno de estos visores. Entonces, no significa que la tecnología va a dejar de desarrollarse, sino simplemente que no se va a utilizar tanto. Y entonces yo creo que el asunto es saber, o sea, el punto es no darle demasiado énfasis a una sola herramienta. Es como un poco lo que yo pienso que está pasando ahora con las videoconferencias y con este asunto de Zoom. O sea, probablemente en un futuro ya todos estemos tan cansados de esto que ya no vamos a querer volver a usar alguna de estas herramientas de videoconferencia, aunque nos invitan a alguna de este tipo de reuniones. ¿Por qué? Porque va a haber un agotamiento de la tecnología. No significa que van a dejar de existir, simplemente que van a tener una utilización probablemente o sea, se van a utilizar menos. Y yo creo que estas tecnologías es un poco eso. Y ya estamos llegando. Yo calculo, bueno, aunque ustedes vieron ahí todavía está siguiendo, yo creo que la realidad virtual ya está un poco en decaída, sobre todo por Facebook ha invertido muchísimos millones, Google ha invertido mucho dinero en esto y no están viendo realmente resultados. No significa que no funcionen, pero simplemente con los millones que se han invertido probablemente no han sido los resultados esperados. Entonces, probablemente haya como un cambio en la apuesta. Es decir, vamos a dejar esto aquí a un lado y vamos a concentrarnos en otra tecnología y vamos a ir viendo cómo abrimos camino por otro lado. Pero yo creo que eso depende más de uno, de no centrarse demasiado, de no quemar las herramientas. Creo que por ahí va. Perfecto, muchas gracias a Víctor Hugo Gutiérrez Araya por brindarnos esas respuestas tan acertadas, tan necesarias también de escuchar en este momento, como planteaba doña Jacqueline, estamos en un momento de demasiada virtualidad, en donde uno se tiene que ir adaptando y demás en el contexto. Y por acá Armando Ríos dice, muy interesante, muchas gracias por ese desarrollo temático tan claro y completo. Muchas gracias por el comentario, Armando. Y ya vamos llegando al final de esta charla el día de hoy. Para brindar las palabras finales, le agradezco a la doctora Jacqueline García Fallas, directora del Instituto de Investigación en Educación, realizarlas. Gracias, Cristian. De nuevo, agradecerle a Víctor Hugo que se tomara el tiempo de compartir esta tarde con nosotros y nosotras aquí. Asimismo, agradecer a todas las personas que nos han acompañado, ya sea por medio de Zoom o por Facebook Live. Creo que es un tema que nos da para seguir trabajando, para seguir haciendo actividades al respecto, porque como sabemos muy bien en este ciclo de educación para el futuro,
Este es un tema que va a estar de la mano de las transformaciones de los procesos educativos, que más que ahora nos hemos visto convocadas y convocados el personal docente a saber que son herramientas que debemos aprender a utilizar. Me ha gustado mucho que Víctor Hugo haya tenido la gran ventaja de plantearnos que estos recursos no son la panacea, pero sí son muy importantes para la innovación pedagógica. Y me parece que es una manera muy importante de valorar que estos recursos son herramientas tecnológicas que contribuyen a la mediación pedagógica, al desarrollo de procesos de aprendizaje, pero no tienen no tienen por qué resolver todos los problemas que en educación tenemos. Sin embargo, son de una gran ayuda para los procesos propiamente pedagógicos. Me parece también que a nivel de formación de nuestro personal docente, se hace necesario que estas herramientas se desarrollen desde el currículum y no solo dejarlo, ¿verdad? Por algo que se dice o se menciona o se habla de las herramientas, hay que aprender a vivenciarlo y solamente haciéndolo podemos darnos cuenta de las ventajas, oportunidades o de las limitaciones, como muy bien decía Víctor Hugo, tienen estas herramientas. De nuevo, muy feliz tarde y muchas gracias por habernos acompañado. ¿Algunas palabras finales, Víctor? Bueno, no, agradecerles la invitación y yo creo que lo que comentábamos ahora, que es una herramienta más y yo creo que es una herramienta muy valiosa, sobre todo porque tiene mucho potencial. Y, y yo creo que también hay que ir pensando en cómo yo puedo utilizarlo de manera que sea útil para mi campo de enseñanza, por ejemplo, desde el punto de vista docente, pero también pensarlo desde el otro punto, y por eso yo hablaba un poco de esos datos, de que en un futuro muy cercano, cualquier profesional va a tener que trabajar con estas herramientas en cualquier área donde se desarrolle. Entonces, si se va familiarizando con esta tecnología desde sus estudios a nivel, cuando llegue al mercado profesional, va a ser muchísimo más sencillo la adaptación. Entonces, yo creo que también tenemos que verlo como una realidad profesional a futuro, nuestra y de nuestros estudiantes. Entonces, también hay que saber cómo podemos utilizar estas tecnologías en beneficio de nuestros estudiantes a futuro. Muchas gracias a doña Jacqueline García Fallas, directora del Instituto de Investigación en Educación, y también a Víctor Hugo Gutiérrez por acompañarnos esta tarde, también a todas las personas que estuvieron en la plataforma vía Zoom y también por el Facebook Live del Instituto. Recuerden seguir al Facebook para que estén atentos y atentas de todas estas charlas, de todas estas dinámicas que tenemos preparadas virtualmente en los próximos meses. Muchas gracias a todos y todas.